Muy buenos días, reciban todos mis amados y amigos, amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema bien importante, tema escatológico, tema de los tiempos finales, que tanto nos apasiona a todos. Todos queremos saber cómo serán los tiempos que vienen, estos tiempos finales que se están aproximando raudamente. Así serán los últimos 7 años de la humanidad. Así serán los últimos años de la humanidad. Son unos eventos que sucederán narrados a la luz de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar con el texto que está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Aquí se está hablando de 70 semanas. Sabemos que esta interpretación de 70 semanas, especialmente la palabra semana, se refiere a semanas de años. Es decir, 70 semanas, como mostramos en el gráfico, 70 semanas de años son 490 años. Te multiplicas 70 por 7, una semana 7 es de 7 años, son 490 años. Sigue diciendo también Daniel: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Oiga bien, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverán a ser edificadas con plaza y muro, pero en tiempo angustioso. Oiga, está hablando de 7 semanas. Hace una diferencia entre las primeras 7 semanas y las siguientes 62 semanas, aquí como se muestra en gráfico. Al lado izquierdo usted encuentra 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas, que son 434 años. Multiplicar estas semanas por 7. Y sigue diciendo: después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana. Oiga bien, es lo que hará este personaje, que no es nada más ni nada menos que el anticristo. Por una semana, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, prohibirá el culto. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Gloria sea el nombre del Señor. Está diciendo, volvemos al gráfico, esta última semana, la semana 70, es la semana en que se manifiesta el anticristo. Y está diciendo que él confirmará, hará un pacto con muchos. Y en la mitad de la semana violará ese pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, mostrará realmente su carácter de anticristo. Y nos vamos a centrar en esta última semana, o sea, los últimos 7 años de la humanidad. Vamos a centrarnos en estos últimos 7 años. Centrémonos en estos últimos 7 años. Ahí decimos que la semana 70 son los últimos 7 años. Una semana de años son 7 años, repetimos. Ahora, estos últimos 7 años lo dividimos en 2 etapas. La primera, 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio. Hay unos eventos que sucederán en estos 3 años y medio iniciales, y otros que sucederán en los 3 finales, 3 y medio finales. En la primera etapa, y usted, permítame antes decirle, usted en el gráfico ve verticalmente escrito la palabra arrebatamiento 1, arrebatamiento 2, arrebatamiento 3. Vamos a decirlo de una vez para hacer claridad. El arrebatamiento, sobre este tema hay diferentes opiniones, digamos, oposiciones de personas estudiosas de la palabra. Hay unos que creen
que el arrebatamiento sucederá antes de estos últimos 7 años, de los últimos 7 años finales de la humanidad. Hay unos que creen, ese es el arrebatamiento que le llamamos arrebatamiento 1, la primera opción. La otra dice que en la mitad estará manifestando este arrebatamiento. El Señor vendrá por su iglesia a la mitad de las semanas 70, es decir, a los 3 años y medio aproximadamente. No está diciendo que exactamente a los 3 y medio, sino aproximadamente en ese periodo. Y otros que opinan que el arrebatamiento será al final, antes de la ira del Señor, ahí pegadito a la ira del Señor, al fin de la humanidad. Esas son las 3 posiciones. Estas 3 posiciones tienen, los defensores cada uno muestran los argumentos, los textos bíblicos. Y usted y a mí nos toca estudiar estas posiciones para tratar de entender cuál es la correcta. Pero le cuento el caso mío, cómo he afrontado, cómo me he metido en este tema, sobre todo el tema del arrebatamiento y algunos otros temas del libro Apocalipsis, que es un libro que es maravilloso, sorprendente y necesario tratar de entenderlo todo, y muchos hacemos el esfuerzo por entenderlo. Pero el libro tiene, podemos decir, sus 3 primeros capítulos fáciles de entender y los 3 últimos también, pero del 4 al 20 más o menos hay cosas que algunas son difíciles de entender, se presta para unas interpretaciones, porque usted sabrá que cuando el apóstol Juan escribió este libro, seguro que no entendía muchas de las cosas que ahora entendemos, entre otras cosas porque están sucediendo o ya sucedieron, pero él en ese momento seguro que no lo entendía, como no entendió Daniel también su profecía totalmente. Él no entendía, pero escribió lo que el Señor le dijo. Y nosotros estamos tratando de pronto entender todo, y es bueno tratar de entender todo, pero hay que hacerlo tratando no de ser apasionado equivocadamente, sino tratando de buscar siempre la luz al respecto de cada uno de estos temas. El tema del arrebatamiento tiene estas posiciones. Y bueno, vamos a entrar más en materia sobre el tema que nos ocupa en este día. En los 3 años y medio, usted notará, eso está en Apocalipsis. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, donde están los sellos, los 7 sellos. Los 7 sellos, ella habla de los 7 sellos. Es un periodo de tribulación, oiga bien, es un periodo de tribulación porque lo dice la palabra. Y usted notará en los dos cuadros, podemos decir, que mostramos en pantalla, o mejor lo que está en la izquierda y lo que está a la derecha. En una parte dice juicio de Dios, en segundo dice la ira de Dios, periodo de tribulación en los primeros 3 años y medio, y periodo de gran tribulación en los últimos 3 años y medio. Es bueno tener eso claro. Entonces, muchos dicen que la iglesia no pasará por tribulación. Eso no hay un versículo directo en la Biblia que lo diga. Lo que dice la palabra del Señor es que su iglesia no pasará, no estará en la tierra en el día que comience la ira del Señor. Eso es diferente. Eso sí lo dice la palabra. Su iglesia no estará en el día de la ira del Señor. Cuando comience la ira del Señor, que no es exactamente un día, se llama así, pero es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto dura. Tal vez dure los 3 años y medio finales. Pero la iglesia no estará. Eso es lo que es claro. Y vamos a estar leyendo versículos que confirman esta posición. Entonces, lo que es claro, repito, es que la iglesia no pasará, no estará en la tierra en el día de la ira del Señor. Eso lo dice expresamente. No hay que interpretarlo, sino solamente leer la palabra. Bien, entonces este tiempo de los 3 años y medio, de esta última semana, la llamada semana 70 de Daniel, porque se basa en lo que leímos al inicio, capítulo 9 de Daniel, ahí se manifestará el juicio de Dios en parte.
sobre los moradores de la tierra. Por eso ya habla de los 7 sellos. Pero también debemos tener estos 7 sellos, vamos a verlo ahora a continuación. Pasará también que habrá un tiempo de apostasía y después se manifestará el anticristo, el cual, como leímos en Daniel 9, hará un pacto con muchos. Con muchos quiere decir con naciones, porque esto es a nivel mundial. Entonces, en Primera Tesalonicenses vamos a entrar para escribir rápidamente, repetirlo, tal vez usted conoce esto, pero vamos a repetirlo, cómo es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Bueno, esa es una descripción un poco detallada de cómo será el arrebatamiento. Hay un orden, primero los muertos, después los que hayamos quedado. El Señor vendrá, estará en las nubes y nosotros subiremos al encuentro con el Señor. El Señor no tocará la tierra, sino que nosotros subiremos a Él, y dice que así estaremos con el Señor para siempre. Nos encontraremos con el Señor en el aire, y finaliza diciendo, y así estaremos con el Señor para siempre. Bueno, ahora bien, entremos a los sellos, que es el periodo de los 3 años y medio. Volvemos al cuadro. Ahí usted verá, ahí están los 7 sellos de que habla el libro Apocalipsis en el capítulo 6. Los 7 sellos son tiempos de juicio del Señor. El primer sello, mire lo que pasa. Ahora, estos sellos también se ve la acción del enemigo sobre la humanidad. Mire el primer sello, por ejemplo. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y para obtener la victoria. Oiga lo que viene a hacer este jinete, este primer sello. Está diciendo que salió para vencer, para ganar. El caballo blanco es una imitación. Este no es el Señor Jesucristo que viene. Esta es una imitación al Señor, como dice Apocalipsis 19:11, y así es el Señor verdaderamente, estaremos viendo posteriormente. El caballo blanco es una invitación, repito, a cómo va a venir el Señor montando en su caballo. Recuerden, el enemigo siempre imita al Señor, lo que Dios hace. Ahora, este representa también conquista, triunfo. El jinete de este caballo blanco es el anticristo. No es Cristo, sino el anticristo. También, en el segundo sello, dice que salió entonces otro caballo, este de color rojo. Y el que lo montaba, se le dio una gran espada, junto con el poder para adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Gloria sea el nombre del Señor. Este sello está mostrando un caballo de color rojo. Rojo siempre significa sangre. Y que montaba, se le dio una gran espada, venía a guerrear. La espada significa armamento. Y se le dio poder para adueñarse, para quitar la paz de la tierra, dice en otra versión. Y hace que los hombres peleen entre sí, haya guerra entre ellos y se maten unos a otros. Tiempos de angustia, de pelea. Mire lo que está pasando ahora. Apenas hay 2 naciones peleando y otras 4 que quieren entrar en contienda, en conflicto, y cómo está convulsionado el mundo hasta cierto nivel. El tercer sello dice que el Cordero, mismo Cristo, rompió el tercer sello, y entonces oí el tercer ser viviente que decía: ven. Vi entonces aparecer un caballo negro, y el que le montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: 1 kilo de trigo
o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no seáis injusto con el aceite ni con el vino. Este tercer sello indica que trae ese caballo negro, significa cosas negativas, hambruna, muerte, escasez. Vea lo que está diciendo. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: 1 kilo de trigo por el salario de un día. Salario de un día, usted saque la cuenta en su país cuánto es, y así costará en ese entonces 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. O sea, va a haber una carestía tremenda, va a haber escasez de alimento, va a haber hambre, hambruna que se dice, y va a haber muerte, más muerte de la que ya hay en el mundo por este concepto de la hambruna. Pero dice: no seas injusto con el aceite ni con el vino. El cuarto sello dice: yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba, en otra versión dice amarillo, pero realmente la traducción más exacta es descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno, recibió el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerra, hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto sello, que trae muerte, guerra, hambre sobre la faz de la tierra. Bien, mis estimados hermanos, son tiempos angustiosos. Va a haber tribulación en este tiempo. Eso lo dice Jesús también en Mateo 24. Y en ese tiempo, caiga en cuenta la iglesia. Unos dicen que ya no va a estar al inicio de la semana última, los últimos 7 años. Otros pensamos que sí, y vamos a buscar después el argumento. Pero lo importante es que usted no se cierre a las explicaciones y siga escudriñando. Uno en estos de interpretación bíblica tiene que buscar varias fuentes y buscar la fuente más fidedigna. Hago aquí un paréntesis, porque decía al comienzo, hay cosas que son difíciles de interpretar, y para interpretar ciertos eventos y pasajes de este Apocalipsis, usted debe tener un conocimiento del griego, y a veces, bueno, principalmente del griego, no tanto del hebreo, del griego, porque hay palabras que pueden cambiarle el sentido a lo que se está diciendo, y si la traducción no ha sido fiel, puede inducir a error, como a muchos ha inducido en error, y vemos gente atrincherada en sus posiciones y no se mueve. Pero es bueno escuchar a aquellos que conocen el idioma, pueden ir al Textus Receptus, que es el texto más antiguo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y poder hacer una traducción más fiel de estos eventos para traer la luz verdadera sobre estos temas. ¿Sí? Por eso no hay que ser ofensivo en cuanto a una persona tenga una posición diferente a la que nosotros tenemos o piense diferente. Solamente que esta persona está aceptando como cierta la fuente que leyó o la fuente que escuchó. Pero hay que escudriñar, hacer una investigación sobre la fidelidad de esta fuente. Esta persona que está hablando tiene conocimiento profundo realmente, o también está transmitiendo algo que oyó. Eso es bien importante para la interpretación bíblica, porque, repito, hay cosas difíciles de interpretar en algunos libros de la Biblia, especialmente en este de Apocalipsis. Es que mantengamos la sensatez, la cordura, y siempre abiertos a escudriñar para encontrar la verdad, que de eso se trata. Este espacio que nosotros abrimos aquí es precisamente para motivarlo a usted que siga escudriñando. De pronto, mejor le digo, no me crea todo lo que digo, sino compruébelo. No crea todo lo que yo digo, sino compruébelo usted mismo. Pero no porque lo diga alguien por allí, sino alguien que realmente conoce a fondo la Escritura, yendo a la fuente básica o primaria de la información de este Nuevo Testamento en este caso. Bueno, cierro ahí el paréntesis y seguimos con el quinto sello. Quiero hacer un recuento rápido porque el tema es largo y vamos a aprovechar más el tiempo. Dice: al abrir el Cordero el quinto sello,
Debajo del altar vi a las almas. Vea, y aquí hay un cambio, perdón, aquí hay un cambio. Los primeros 4 sellos hablan de muerte, destrucción, enfermedad, mortandad, guerra, hambruna, etc. Pero el 5.º sello hay un cambio. Y hay personas con respecto al arrebatamiento que ubican al arrebatamiento después del 4.º sello. Esta es otra posición que no se le había dicho. Hay unos dicen que aquí, hasta aquí estuvo la iglesia, hasta este 4.º sello, y después sale, porque dice, el 5.º sello dice, al abrir el cordero, el 5.º sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. 6.º sello. Yo vi cuando el cordero abrió el 6.º sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja, como la sangre. Son tiempos de conmoción también en los elementos de la creación. Dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. Tremendo eso. Figúrese usted, si usted está ahí en ese tiempo, viendo las estrellas del cielo cayendo sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude esta planta de la higuera, se caen los frutos, los higos, así caerán las estrellas. Sigue diciendo sobre el 6.º sello, el cielo se fugó, se fue el cielo como si fuera un pergamino, se enrolló, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Eso es algo tremendo. Las islas, los montes, van a ser movidos de su lugar con este 6.º sello. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. O sea, toda persona va a estar escondiéndose en las cuevas y entre las grietas. ¿Quiénes son estos? Los que se han obstinado en no creer en Cristo, los que se han apartado o nunca han creído en el Señor, porque han cerrado su corazón. Por eso dice esta expresión, caigan sobre nosotros, le hablaban a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado en el trono, Jesucristo. No dejen que nos mire el que está sentado en el trono, escóndanos de la ira del Cordero. Que allá el Señor se está mostrando, el Señor Jesucristo, como el juez que viene a aplicar justicia. Y estos moradores de la tierra, este grupo, o estos millones de personas, no sabemos la cantidad, están diciendo, no queremos que nos vea el Señor, escóndanos. Está escondiéndose en las cuevas, en los montes. Eso es algo tremendo. Este 6.º sello termina diciendo, el gran día, oiga, esto es importante, el gran día de su ira ha llegado. Vea lo que está diciendo, que este 6.º sello, ahí inicia el gran día de la ira del Cordero, de la ira de Dios. Y dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Sé que mis estimados hermanos y amigos, eso es bien importante tenerlo nosotros en cuenta. El 7.º sello. Cuando el Cordero abrió el 7.º sello, hubo silencio en el cielo durante media hora. Ahí cambia, porque lo que viene a continuación también aún es más tremendo. Porque aquí terminan los 7 sellos con este 7.º. Entonces dice que vi entonces que a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios se le dieron 7 trompetas. Aquí hay un cambio. Ahora vienen las 7 trompetas. Y estos son ya expresión de la ira de Dios. Estamos hablando como de juicio de Dios y cosas que Dios permitió que el enemigo hiciera con los 7 sellos. Pero este 7.º sello está anunciando, el 6.º anunció que ya había iniciado la ira del Señor. Y aquí en el 7.º sello está diciendo que a los ángeles, a estos 7 ángeles se le dieron 7 trompetas. Y las trompetas anuncian la ira del Señor. Estas 7 trompetas es expresión de la ira del Señor. Seguimos hablando del 7.º sello. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra.
Hubo entonces trueno, voces, relámpagos y un terremoto. Después del silencio del sexto sello, ahora viene séptimo sello, trueno, voces, relámpagos y un terremoto. Caos tremendo. Vienen cosas terribles sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Y sigue diciendo que leímos en este séptimo sello que se anuncian las 7 trompetas. No vamos a introducirnos, no vamos a detallar estas 7 trompetas, aunque podríamos hacerlo rápidamente. Podríamos hacerlo rápidamente dándole unas pinceladas, podemos decir, sobre cada una de estas trompetas. La primera trompeta, si usted lee Apocalipsis 8:8, afecta al mar, afecta a la tercera parte de los ríos. Perdón, la primera trompeta afecta la naturaleza. Corrijo, la primera trompeta afecta la naturaleza, afecta la tierra. La segunda trompeta afecta el mar. La tercera trompeta, cuando cae la estrella de Sangenjo sobre el mar, afecta la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Van a morir muchos hombres por causa de estas aguas. La cuarta trompeta afectará parte del sol, luna y estrella. Se oscurecerán la tercera parte de estos elementos. La quinta trompeta se abre el pozo del abismo y van a salir langostas que no son más que demonios que atormentarán a los hombres que no tienen el sello de Dios. Oiga esto, atormentarán a los hombres que no tienen el sello de Dios. Esto está en Apocalipsis 9:1. Usted puede leerlo. Y en un programa posterior estaremos hablando en detalle de estas 7 trompetas. Estas langostas, que no son más que demonios, atormentarán a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y ahí se dan las características de esta langosta. La sexta trompeta también se desata a 4 ángeles, que son 4 demonios, sobre el río Éufrates. Están preparados para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, esto es algo que hemos querido leer como de una manera por encima, sin entrar en profundidad en estas 7 trompetas. Repito, lo haremos posteriormente. La séptima trompeta, cuando va a haber grandes voces en el cielo que ya anuncian que los reinos del mundo, o sea, las naciones, todas las potencias del mundo han venido a ser ya bajo el poder de nuestro Señor, del Dios Padre y de nuestro Cristo, de su Cristo, dice la versión Reina Valera, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta ya anuncia el triunfo del Señor, lo está anunciando en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque eso sucederá. Y también aprovecho para decirle que el tema más importante, fundamental, digamos, del libro Apocalipsis, no es el anticristo. Ese no es el personaje central. No es la bestia primera, que es el anticristo, la segunda bestia, que es el falso profeta, no es el dragón, que es Satanás. La principal figura del libro Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho más importante de todo esto es lo que narran los 3 últimos capítulos, los 2 últimos capítulos de este libro Apocalipsis: el triunfo del Señor, el triunfo del bien sobre el mal, sobre Satanás y sus demonios. Eso es lo más importante, y que implantará su reino eternamente, el Señor. Que serán sometidos todos los reinos que no siguieron al Señor. Que el único reino que prevalecerá, que es eterno, porque está profetizado desde el Antiguo Testamento, allá desde David, el Señor le dijo que siempre habrá alguien que se siente en su trono, y el Señor Jesucristo es descendiente de David. Este reino es eterno, y el Señor Jesucristo implantará su reino eterno, y reinaremos con Él 1000 años aquí en la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces eso es lo más importante. Bueno, seguimos avanzando. Ahora, con respecto al rapto de la iglesia o el arrebatamiento,
Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, fíjense, mire, el arrebatamiento, el día del rapto no vendrá, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Vamos a detenernos en este versículo un poco. Está diciendo que no se dejen engañar, porque el arrebatamiento, y esto es importante para fijarnos en qué momento sucederá, en qué posición sucederá este arrebatamiento, este rapto de la iglesia. Dice, ese arrebatamiento, ese día, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es negación de la fe, apartarse de la fe. Eso. Y hay otra característica, otro hecho: y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. ¿Se manifieste quién? El anticristo. Esto es importante. Este es un pasaje, un versículo controversial. Y he tratado y he investigado al respecto con cierta profundidad. ¿Qué está hablando cuando habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? Está hablando del rapto, no de la segunda venida para juicio, para el día de la ira. Aquí está hablando, porque fíjense cómo termina este versículo: y nuestra reunión con Él. Está hablando de reunirnos, y la reunión con el Señor va a ser en el rapto. Este es un versículo, una palabra que está haciendo alusión al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice que no se dejen engañar, porque este día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Entonces la iglesia estará cuando se manifieste el anticristo. Sé que otros piensan diferente, pero bien, espera un momento. Si nosotros, cuando estemos haciendo ahora el estudio, cuando Dios permita más adelante, sobre el anticristo, este anticristo no se mostrará de manera inicial. Eso le estoy dando como una conclusión del estudio sobre el anticristo. Una parte: este anticristo no se mostrará como lo que realmente es: un hombre depravado, malo, perverso, que está haciendo la obra de Satanás, sino que se mostrará inicialmente como un ser humano dadivoso, generoso, benevolente, ayudador, de buenas cualidades. Por eso, cuando leímos Daniel 9, dice que hará pacto con muchos, y hará ese pacto porque muchas naciones le creerán. Muchísimos millones de personas y naciones enteras, las naciones sobre todo, le creerán. Pero después de un tiempo, dice que a los 3 años y medio, la mitad de la última semana, o sea, los 3 años y medio finales de la humanidad, Él prohibirá que se rinda culto al Señor. Y entonces entrará al templo y se sentará y exigirá que se le rinda tributo a Él como Dios, haciéndose pasar como Dios. Eso es lo que se conoce cuando Él entra al templo y se hace pasar por Dios, como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, como dice el Señor Jesús en Mateo 24. Dice que le entienda. El Señor Jesús hace esa aclaración: el que le entienda, el que le entienda. Esa es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso está en Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, ahí, cuando eso suceda, el pueblo judío, los judíos, el pueblo de Israel, para hablar con términos modernos, no lo reconocerá. Y ahí vendrá la persecución. Por eso sigue diciendo Mateo 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y hay una serie de eventos ahí, de angustia, de huir, que va a ser para esos tiempos. Porque Israel, entonces, no lo reconocerá. Y entonces, este anticristo comenzará a hacer la guerra contra Israel
y contra la iglesia del Señor, por los que no aceptaremos, porque conocemos por la palabra sus intenciones. Entonces, esta apostasía y esta manifestación del hombre de pecado, del anticristo, es lo que está como requisito para que se produzca el arrebatamiento. Se cree que el último evento que la iglesia del Señor Jesucristo verá en la tierra es precisamente el de la abominación desoladora, el anticristo entrando al templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, exigiendo que se rinda honores a Él como el Señor, que se reconozca como Dios. Y ahí la iglesia será levantada por el Señor, porque el Señor no permitirá que su iglesia pase por el día de la ira del Señor. Tiempo de la angustia de Jacob, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, este anticristo, sigue describiendo la palabra, se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios, lo que ya dijimos. Pero fíjese también otra característica de este anticristo, como volvemos a Daniel 9, dice, por una semana, o sea, por esta última semana, los últimos 7 años de la humanidad, Él confirmará, Él hará un pacto con muchos, o sea, con naciones. Y en la mitad de la semana, o sea, como dijimos, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, prohibirá el culto a Dios. Dice, sobre alas, dice esta traducción, sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vendrá con hechos abominables. El desolador es el anticristo, hasta que venga el aniquilamiento sobre Él. O sea, Él hará cosas perversas hasta cuando ya Él sea también aniquilado. Entonces, también en este periodo de los 7 últimos años, especialmente los 3 y medio finales, es lo que se conoce como la ira, el tiempo de la ira del Señor. Y ahí están enmarcadas el periodo de las 7 copas de la ira. Dice 19 de Apocalipsis 11, entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Bueno, nos hemos adelantado un buen tramo, hemos dado un salto porque no podemos cubrir todo el libro de Apocalipsis, que es apasionante. Yo desearía ir paso por paso, pero quiero llegar a una parte ya concluyente de este corto estudio sobre estos últimos 7 años, los eventos que sucederán. ¿Se dan cuenta ustedes qué pasará en los últimos 7 años? Ya usted ha escuchado lo que habrá, y sé que ya desde antes lo ha escuchado, no porque yo ahora lo esté diciendo. El pueblo de Dios conoce mucho cómo serán estos 7 últimos años, que serán de angustia, de juicio, de la ira del Señor, del anticristo también causando males contra el pueblo santo del Señor. Pero aquí estamos saltando a Apocalipsis capítulo 19, que aquí sí vemos al Señor Jesucristo. Capítulo 19 de Apocalipsis, vemos a nuestro Señor Jesucristo ya aparecer en un caballo blanco. Y dice que el que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Este es nuestro Señor, ahora sí, viniendo a establecer su reino, a batallar contra las fuerzas del mal. Ya para ese entonces se habrá manifestado el anticristo, el falso profeta. Ahí en el capítulo 18, capítulo 13, ya se han manifestado estas dos bestias, el anticristo y el falso profeta, que son, digamos, emisarios, agentes de Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Pero en el capítulo 19 de Apocalipsis nos narra que el Señor viene sobre un caballo blanco. Recuerda ya en el primer sello, el anticristo viene también imitando al Señor sobre un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, característica de nuestro Señor, nombre que será el Señor. Él es fiel y verdadero, el que pelea, juzga y pelea con justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, vi entonces que la bestia,
del anticristo y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de la tierra. Es que, piense, este anticristo tendrá tanto poder y tanto poder, me imagino, militar y de persuasión también, que muchos gobernantes, muchas naciones lo apoyarán. Por eso dice: vi entonces que la bestia, o sea, el anticristo, y los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Qué cosa tremenda. Logra convencer a todas estas naciones, a sus gobernantes, a sus ejércitos, para pelear contra el mismo Señor Jesucristo. Cosa tremenda. Oiga, ¿hasta dónde llegará la maldad en la tierra? Oponerse, o sea, para tratar de destruir al mismo Señor Jesucristo. Es algo tremendo. Entonces, es el Señor Jesús, está diciendo la palabra, pero la bestia, o sea, el anticristo fue apresada. Esta bestia fue apresada. Cuando dice aquí bestia se refiere al anticristo. Y fue apresado también el falso profeta, la segunda bestia, que había hecho señales milagrosas, de hacer señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, hay va a haber personas que van a ser sellados con la marca de la bestia, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Estos van a ser engañados con estas señales milagrosas. Bueno, desde ya estamos viendo gente que el mismo Satanás está utilizando aún en la iglesia cristiana, en púlpitos cristianos, haciendo milagros, señales milagrosas, sanidades, liberación. Pero no son de Dios. No son de Dios. El enemigo está actuando. No crea que esto va a pasar de súbito en estos tiempos. Ya el enemigo está preparando el camino para su engaño. En las iglesias cristianas hay en muchas iglesias cristianas, muchas congregaciones, hay engaño del mismo Satanás. Usted cree que tiene delante un ministro del Señor Jesucristo y lo que tiene un ministro de Satanás. Por eso hay que estar apercibido, pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo para tener discernimiento, para saber quién nos está predicando la palabra del Señor. Dice que estos dos, ¿cuáles dos? El anticristo y el falso profeta. El falso profeta no hemos hablado sobre él, pero pónganse a pensar, es como la persona que va a promover, como dándole buena imagen, buena propaganda al anticristo, yendo a los gobernantes de las naciones y convenciéndolos para que lo apoyen. Esta es una labor que hace el falso profeta, la segunda bestia. Y dice que estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda, recuerden. Tanto el anticristo como el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Dice, los demás fueron muertos. ¿Cuáles son los demás? Recuerde, estos vienen con los gobernantes y los ejércitos de estas naciones. Estos demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la guerra que algunos llaman, bueno, la Biblia llama como el Armagedón, la guerra final, donde el Señor vencerá a toda la fuerza del mal, extirpará el mal sobre la faz de la tierra. Y después el Señor establecerá su reino por 1000 años. Está diciendo Apocalipsis 21. Vamos a pasar para finalizar ya. Apocalipsis 21, cuando vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Dice Apocalipsis 21:1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Qué bendición! Oh, queremos estar ahí en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía allá. Recuerde la carta del apóstol Pedro, segunda carta. Dice que la tierra, el cielo y los elementos todos serán deshechos, quemados, y pasarán estos primer cielo y esta primera tierra. Aquí está confirmando el Apocalipsis. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía allá, todo. Entonces viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros anhelamos. Y faltamos a Apocalipsis 22. Mire lo que dice el Señor Jesús ya en sus palabras, prácticamente las finales que está diciendo en este último capítulo de la Biblia, último capítulo de Apocalipsis también. Miren, ya
pronto vengo, dice el Señor, y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme sus acciones. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese es el final. El Señor vendrá. Él está anunciando ahora. Ahora la palabra nos está volviendo el tiempo actual y nos dice, miren, vengo pronto. Está diciendo, despierten, no pueden seguir así. Corrijan, busquen la santidad, conviértase en verdadero cristiano. No es tiempo de estar con tibieza. No es tiempo de estar en dos aguas. No es tiempo de estar entre dos caminos. No es tiempo de tener un pie en el mundo y pretender tener un pie en el reino de los cielos, lo cual es imposible, sino que es tiempo de volvernos en santidad e integridad para asegurar la entrada en el reino de Dios. Pídele al Señor que lo cambie, que lo transforme, si aún no lo ha hecho, para que reciba el Espíritu Santo en su vida y usted sea nueva criatura y sea apto para ser parte del ejército del Señor, hacer parte y poder entrar al reino de Dios. Así que hoy le damos la gloria al Señor, porque termina diciendo Apocalipsis 22:14, bienaventurados, dichosos, los que lavan su ropa, o sea, los que se despojan de pecado, de maldad, limpian su corazón de envidia, de enojo, de rencor, de resentimiento, de amargura. Los que limpian su ropa quiere decir eso, para tener derecho al árbol de la vida. Recuerda ya Génesis capítulo 1, ahí el Señor puso en el Edén, en el centro, el árbol de la vida. Pero nuestros primeros padres prefirieron comer del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Y vinieron los problemas en que todavía estamos. Pero ahora vuelve el Señor a su idea inicial, para tener derecho al árbol de la vida. Eso es lo que Dios desea. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Lo hemos saltado esto, pero es la Nueva Jerusalén. Pero mira los que quedarán excluidos del reino. Afuera se quedarán los pervertidos. La versión Reina Valera 60 dice los perros. Hay que decir pervertidos, personas que están en su maldad, en su deleite. No se arrepienten aún viendo las cosas que pasan. Usted sabe que en esta pandemia que hubo pasada de COVID-19, muchas personas se convirtieron al Señor, pero muchísimas no. Muchísimos millones de personas siguieron en su perversión, en su maldad, y aún siguen. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que aún viendo lo que sucede, los juicios, ni aún así se arrepintieron de sus maldades. Pero estarán afuera los pervertidos, los hechiceros. Sí, es brujería en estos tiempos, hechicería. Gente que está en el ocultismo. Los que han caído en inmoralidad sexual. Hay mucho pecado sexual, fornicación, adulterio, violación de niños, de mujeres. Hay homosexualismo, lesbianismo, cantidad de cosas que son inmoralidad sexual. Los homicidas, cantidad de muertos que hay en estos tiempos, más y más van aumentando. Los idólatras, parecería que fuera cosa del pasado, pero cuando el Señor dice que los idólatras, es porque en estos tiempos hay idolatría. Revise su cristianismo, revise en quién está creyendo, a quién le rinde culto a usted, porque hay idólatras, y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Y es que es bien importante, cuando el Señor pone eso, los idólatras, es porque hay que ponerle atención a eso. Tenemos que examinarlo. Estamos idolatrando, ¿qué? Y todo no va a entrar aquel que ama y practica la mentira. Los mentirosos quedarán fuera, no entrarán en el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has permitido que estemos en este devocional, trayendo Dios, tratando de traer luz a nuestras vidas, tratando, Dios, de conocer más sobre tu palabra, de entender más, porque hemos también entendido que eso es necesario. El libro de Apocalipsis es tu libro en que el Señor Jesús revela las cosas que han de suceder y las que han de suceder pronto. Por eso hemos entendido que es importante esforzarnos por entenderlo, que tal vez hemos podido cometer errores de interpretación porque tal vez no estamos capacitados como el que más, y necesitamos que tú nos ilumines, nos des sabiduría, tener nosotros todos los que estamos estudiando esta reflexión abierta nuestra mente al Señor para
aceptar los errores que tengamos. Eso no hay que ser prepotente, ni creernos más sabios que todo el mundo, no. Si nos equivocamos, yo reconozco cuando me equivoco, cuando interpreté mal una cosa porque le creí a alguien, cuando no me cercioré de la fuente, de la fidelidad de la fuente. Y eso induce a error. Pero gracias que Dios cada día más nos va dando claridad respecto de este tema. Este libro Apocalipsis, que para muchos le parece misterioso, para otros hasta temor le causa, no lo leen, pero la palabra nos dice que es necesario leerlo porque esta es la revelación de Jesucristo. Esta revelación es para nosotros, los que estamos buscando al Señor. Por eso, mi estimado hermano, oro en el nombre de Jesús para que Él, el Señor, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Él ponga el deseo en ti de seguir escudriñando este maravilloso libro y entendiendo las cosas que Él, Señor, desea que sepamos. Él mandó este libro no para que lo ignoremos, sino para que tratemos de entenderlo con su ayuda, con la guía del Espíritu Santo. Cada vez que lea la Biblia, pídale al Espíritu Santo que ilumine su mente, su corazón, su entendimiento, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios te damos por este tiempo de reflexión. Bendecimos tu nombre porque sabemos que tú eres bueno, para siempre tu misericordia, y que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. Que sea el arrebatamiento antes de la última semana, a la mitad, a los 3 años y medio o al final, en el tiempo que suceda. Lo importante es que nos encuentre a nosotros preparados en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Deseo que Dios bendiga tu vida. Deseo que bendiga también tu familia y que sigas creciendo en el conocimiento y en el amor a Dios. Dios te guarde. Dios te bendiga, mi estimado hermano y amigo. Bendiciones.